Así que vamos a seguir con el tema que traíamos. Hoy tenemos el último fruto del Espíritu, lo que es el dominio propio. Amén. Es muy importante, va ligado, va pegado con todos los demás frutos. Así que vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él el que tome control de todo lo que vamos a hablar, y no solamente eso, que nos abre el entendimiento. Amén. Así que, papá, gracias. Nos presentamos delante de ti. Somos únicamente barro en tus manos, mi Dios. Aleluya. Todo lo que tú pongas, Señor, en nuestra boca, Señor, es tuyo, mi Dios, porque es tu palabra revelada, Señor, en cada uno, Señor. Venga y haga, Señor, el efecto, Padre, que tú vas a enviar, mi Dios. Así que en esta mañana, mi Padre, te presentamos, Señor, aleluya, esta palabra, Señor, que tú nos vas a enviar. Te damos las gracias, la honra, la gloria y la alabanza por siempre, Padre. Oramos por nuestros pastores, Señor, ahí donde están, Padre, el pastor Josué, pastor Edgar, cada pastor de esta ciudad que está enfermo, mi Dios, aleluya. Pedimos que seas tú dando fuerzas nuevas a cada uno por nombre. Levanta esas manos, Señor, aleluya. En tus manos, Padre, los presentamos y pedimos por cada iglesia y cada pastor representada, mi Dios. Padre, en el nombre de Dios Todopoderoso, amén y amén, aleluya. Amén. Así que vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy. Amén. Bien, así que vamos a estar estudiando los frutos del Espíritu. El último, lo que teníamos, lo que es el dominio propio. Nos damos cuenta de que todos los frutos van ligados lo uno de lo otro, no pueden estar separados. Tenemos que tener los 9 espíritus, los 9 frutos, que es el fruto del Espíritu. Una de las cosas que yo aprendí a través de esto es que muchas veces nos obligamos a nosotros a querer cambiar, y nos cuesta cambiar si nosotros lo hacemos por nosotros mismos. Entonces es por eso que es el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos ayuda a cambiar a nosotros. Yo humanamente no lo puedo hacer, o sea, simple y sencillamente voy a caer una y otra vez, pero si yo voy al Espíritu Santo, Él me va a ayudar. Amén. Así que comencemos. La templanza o dominio propio es el fruto o virtud que nos induce al uso controlado y correcto de las cosas. Miren lo que es sobriedad, es continencia, es temperancia, es abstinencia y es moderación. ¡Wow! Todo esto tendríamos que hacer los hijos de Dios. Y cuando vamos a toda la palabra de Dios nos damos cuenta que todo nos lo ha dejado el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. ¿Quién no ha caído? No me diga. Creo que todos en un momento dado hemos dicho, esto yo no lo voy a hacer más. Pero en el transcurso del caminar caemos una y otra vez. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué tengo que hacer yo y qué no tengo que hacer? ¿Amén? Ahora, hay una batalla que se está dando entre la carne y el Espíritu. Y eso creo lo que les decía, todo lo hemos vivido. Gálatas 5, 16, 17 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué hay ahí? Una batalla campal entre la carne y el Espíritu. Y lo vemos a través del apóstol Pablo, nos habla. Si ustedes tienen la experiencia de leer Romanos, se los aconsejo. ¿Por qué? Porque nos habla toda esta parte que se está luchando. Digo pues, anden. Hay una forma de hablar que viene a decirnos, anden en el Espíritu.
y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué hacemos nosotros? Lo contrario muchas veces. Es por eso que nos va como nos va, porque muchas veces nosotros satisfacemos los deseos de la carne, pero no andamos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es mantenernos constantes en oración, en búsqueda, leyendo la palabra. Y lo que nos pasa es que a la primera que caemos, desmayamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, estar fuertes en lo que el Señor nos ha puesto. ¿Qué es dominio propio? Es una de las virtudes cristianas, dice, un fruto del Espíritu llamado también templanza, que ustedes en la Biblia lo encuentran como templanza también. Nos habla de ser moderados y nos amonesta a ser equilibrados en nuestra conducta a través del Espíritu Santo. Y se deriva de la palabra griega egateia, porque qué difícil es estas palabras. Significa el control de uno mismo. ¡Wow! Cuando vamos a la palabra en Proverbios, usted encuentra cantidad de versículos que nos habla del control de uno mismo. No sé si ustedes han escuchado un dicho, que es la primera vez que yo lo escuchaba, dice: el inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. ¡Wow! O sea, de que el inteligente aprende de sus propios errores. Tenemos que aprender cuando caemos una y otra vez en el mismo lugar, que ya no nos suceda lo mismo. Sin embargo, volvemos a caer en el mismo lugar. Eso es lo que vamos a aprender, cómo lograr o qué hacer para poder mantenernos. ¿Qué pasa cuando no tenemos dominio propio? ¡Wow! Cuando no tenemos dominio propio, es fuerte lo que pasa en nosotros, dice, porque perdemos el poder y fuerza que Dios nos da. En Proverbios 16:32, lo que les decía, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire qué fuerte es esto. Que mejor es tardar en airarse. Y es lo primero que nosotros nos cuesta. La templanza que nosotros decimos que tenemos. De hecho, cuando usted va a estudiar lo que significa templanza, viene de la palabra templado. En el tiempo de antes, lo que hacían era golpear la lámina y templarla. Por eso le llaman templanza, porque nosotros tendríamos que tener un temperamento fuerte en perseverar, no en carácter. ¿Por qué? Porque muchas veces somos nosotros fuertes en carácter, pero no en perseverar. Y acuérdense también que yo le apunté acá, porque dije, me voy a acordar de la parte de templanza, del temperamento, porque hay tres: está el temperamento, el carácter y la personalidad. Y muchos de nosotros queremos sacar el carácter. El carácter es el verdadero yo, la virtud que está influenciada por nuestras experiencias y nuestra educación y nuestras creencias. Eso tendría que ser el carácter. Mira, el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos e incluye fortaleza y debilidad. Eso es el temperamento. Y la personalidad es lo que nosotros exteriorizamos. Esa es mi personalidad, lo que perciben los demás de mí. A eso le llamamos. Entonces, muchas veces nos equivocamos al decir que somos de carácter fuerte. El carácter fuerte debería ser una
perseverancia total, un metal templado, que pase frío o pase calor, lo va a soportar. Y eso es lo que nos manda, un dominio propio, una templanza total. Bien, sigamos. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese dominio propio? Perdemos el control de nuestras vidas. Total, eso, perdemos el control de nuestras vidas. Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¡Wow! Como ciudad derribada y sin muro. Y acuérdese que en este momento, en el tiempo de antes, era esencial tener muros. Todo se iba por muros. Las murallas, si se derribaran las murallas, el enemigo entraba. Entonces, de esa manera como nos habla acá la palabra de Dios, si nosotros llegamos a derribar los muros que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros, entonces el Espíritu nuestro, hablando de nuestra alma, de nuestro control, de nuestro temperamento, no va a tener riendas. Por más que nosotros querramos luchar a nuestra manera, no vamos a tener rienda. Dele satisfacción a su cuerpo y usted me contará que no hay riendas para eso. Entre más le da, más quiere y es fuerte, más pide, más va pidiendo. Mientras nosotros lo llevamos a la obediencia de Cristo y es el Espíritu el que viene y lo cambia, entonces vamos a hacer que se sujete nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Bien, ¿de qué tengo que abstenerme? Esa preguntita es buenísima. De todo lo que me aleja de Dios. Simple y sencillamente, de todo lo que me aleja de Dios. ¿Por qué? Porque si soy hija, entonces tengo que comportarme como hija de Dios. De todo lo que me aleja, 1 Corintios 9, 25-27, dice así: todo aquel que lucha, ¿de qué se abstiene? De todo se abstiene. Imagínense, y es una lucha. A la verdad dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Oiga, o sea, yo no voy a pelear con mi hermano, yo no voy a pelear con mi familia, yo no voy a pelear con mi hijo, no, voy a pelear conmigo misma. El problema soy yo. Cuando ya me dirijo a ver que soy yo el problema, entonces digo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cuántos han sujetado este cuerpo? No, venga para acá. Una película, usted la ve súper bien, vaya a ponerse a orar. No, ahí tiene sueño, le da de todo, y entonces traigamos a sujetar este cuerpo, a servidumbre. No, usted le sirve a Dios. Amén. Y dice, y lo pongo en servidumbre y lo hago esclavo mío. ¡Wow! El decir esclavo, en el tiempo de antes, el esclavo horadaba, dice, su oreja. Él mismo decía, yo voy a servirle, no porque la Biblia me lo diga, no porque los hermanos lo digan, no porque el pastor lo diga, yo voy a servirle, yo soy esclavo por amor. ¡Wow! Cuando decimos así, no sé si ustedes, pero si le mandan a hacer algo, es lo que usted menos quiere hacer. Pregúntele a los niños, ¿ves a traer un papel? No. ¿Por qué yo? ¿Y por qué no el otro? ¿Por qué no? Solo yo me mandan, solo yo soy. Entonces, el ser esclavo por amor, dice, y lo hago mi esclavo. ¿A quién? A este cuerpo. Si nosotros lográramos sujetar este cuerpo por completo, les digo, sería fácil la caminata espiritual que tenemos.
pero la luchamos todos porque todos somos desobedientes delante de Dios. Entonces vamos luchando cada día más con lo que nosotros estamos haciendo. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado, dicen en otras Biblias. ¿Qué dice? El apóstol Pablo lo dice. ¿Quién era el apóstol Pablo? Una eminencia de eminencia, una persona que se había regido en todos lados, y sin embargo él viene y dice, no vaya a ser, oigan, no vaya a ser que yo después de predicarles, yo también venga a ser descalificado. Y eso es fuerte, que nosotros podamos rendirnos para Dios. ¿De qué tengo que abstenerme? De todo pensamiento, actitud y acción. Tengo que sujetar mi cuerpo y ponerlo al servicio de Dios. Una de las cosas que nosotros los cristianos se nos ha olvidado es poner nuestro cuerpo al servicio de Dios. ¿Por qué? Yo siempre les digo, trabajen para Dios, trabajen para Dios. ¿Por qué? Porque al trabajar para Dios, nosotros estamos sujetando nuestro cuerpo para el Señor y lo estamos trayendo, lo estamos diciendo, no, usted va a trabajar para el Señor. No, pero es que no estoy bien. ¿Y cómo está bien para ir para trabajar para las cosas del mundo y no para Dios? Entonces, cuando nos metemos a trabajar para el Señor, estemos como estemos, vamos a luchar con nuestro yo. Ya no los demás, yo voy a luchar, yo voy a rendirme. Y si hoy me peleé con mi esposa cuando venía y me toca dirigir, o me toca la puerta, me toca para no dirigirme, o me toca a otro lado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que como a mí me toca venir a la iglesia y servir, como no quiero ya más servir, voy a decir, no, ahí dejo, abandono todo eso. Pero eso lo dice alguien que no quiere sujetar su cuerpo, que no quiere rendirse, que no quiere ser esclavo a su cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? No me vas a ganar, pido perdón, lucho, avanzo, persevero, a pesar de todo, porque eso me va a hacer que yo me sujete primero a Dios y a mí mismo también, porque lo que no quiero hacer, eso hago lamentablemente. Nuestra lucha interna, que justo para ahí vamos. ¿Cuál es nuestra lucha interna? Romanos 7, del 15 al 25. Dice la palabra de Dios ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo, hermano, ya lo ofendí. No soy yo, es el pecado que mora en mí. Ok, vale. Qué fácil, ¿verdad? Sería espectacular que todos dijéramos ofender a alguien y luego decir, bueno, no soy yo, es el pecado. El apóstol Pablo viene a hacernos, a enseñarnos a través de esta palabra. En el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¡Wow! ¡Qué lucha interna la que llevamos todos! El querer hacer las cosas que yo quiero hacer, pero al final no las hago. Hoy sí, pastor, hoy voy a trabajar, mire, ya va a ver usted, aquí voy a estar temprano, traer todo limpio. ¿Qué pasa en la semana? No sé lo que sucede en la semana, pero en la semana sucede de todo. Y entonces nos vamos debilitando, todos vamos
El hecho es que llega un momento en el cual va a ganar o nuestra carne o nuestro espíritu, o el Espíritu de Dios, que es el que tendría que ganar en nosotros, porque ya tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Entonces, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, ese hago. ¡Wow! Y después llegaríamos con cada hermano y diríamos, no, pues no lo quise hacer, ya está, simple, qué fácil. Tendremos que aprender a tener un dominio propio, poder rendirnos a nuestro Padre Celestial. Nuestra lucha interna, sigue hablando Romanos 7, 15, 25, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mire lo que pasa. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! Si nos quedamos solo con esta parte de Romanos 7, yo creo que estaríamos frustrados todos, porque no hay un cambio. Sin embargo, en el 8, que es el que vamos a ver más adelante, nos manda a vivir en el Espíritu. Y es aquí, es donde viene el cambio total de nosotros. Dice, el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué difícil situación. Con mi mente voy luchando todos los días y con mi mente yo digo, voy a servirle al Señor. Pero con mi carne le sirvo a la ley del pecado. ¡Wow! Para nosotros creo de que es fuerte esta parte porque lo vivimos constantemente. Como hijos de Dios, creo que todos queremos perseverar, todos queremos cambiar. Entonces hay una batalla que se forma en nosotros porque nosotros decimos como aquellos que van a hacer gimnasio todos los días, hoy sí comienzo, hoy sí voy. Entonces, así somos nosotros los hijos de Dios, vamos luchando esa batalla. Las obras de la carne, ya las sabemos todos, lo que tenemos acá en Gálatas, la sensualidad humana, lo que hemos estado estudiando, lo que es en Gálatas, encontramos lo que son las obras de la carne. ¿Cuántos no hemos pasado, vivido situaciones difíciles en cual la obra de la carne es la primera que resalta en nosotros? Dice sensualidad humana, inmoralidad, impureza, orgías, la espiritualidad humana en idolatrías, hechicerías, herejías, el desenfreno del cuerpo, borracheras, emociones humanas, y esto aquí entramos todos, enemistades, pleitos, celos y enojos. Esto es las obras de la carne. Pero algo que nos llama mucho la atención es que estamos en una lista que lo mismo es un enojo que una orgía. Estamos en una lista en la cual el Señor nos está hablando y nos está diciendo, cambiemos. Es momento de que nosotros miremos el cambio de nuestro dominio propio. Necesitamos las obras de la carne, necesitamos de Dios para vencer un enojo, como también para vencer la hechicería. El dominio propio es la habilidad de evitar excesos y permanecer dentro del límite razonable. ¡Wow! Son los excesos, lo extra, todo lo que nosotros hacemos, lo que nos viene a quitar de la lista de Dios, porque Él quiere que nosotros podamos tener el fruto del Espíritu Santo, derivado en 9. ¿Amén? ¿Cómo actúa la tentación? Creo que esa sí la conocemos muy bien todos, cómo actúa la tentación. La tentación, dice la tentación,
captura nuestra mente. Ese es uno de los primeros pasos que hace la tentación. Luego nos entretiene. ¿Cuántos hemos visto que a veces queremos trabajar para Dios, pero nos entretiene en otras cosas? Y el último, nos aleja de Dios. El deseo comienza a actuar y obra y vive en la carne. La mente nos manda una señal, comenzamos a pensar, la traemos a nuestra alma, luego actuamos y ejecutamos lo que hemos pensado. Así actuamos en la carne. Amén. Ahora, ¿qué tengo que hacer para tener el fruto del Espíritu Santo? Que aquí va nuestro tema. Y les dije de Romanos, vámonos a Romanos 8, del 1 al 16. Y dice la palabra de Dios, viviendo en el Espíritu. No sé si así tiene su amén. Mire cómo el apóstol Pablo en el 7 comienza a hablar de todo lo que él vive, de todo lo que él sufre, de su yo, de lo que yo quiero hacer hago, pero no lo hago, y que a veces no lo entendemos todo lo que él dice. Pero en el 8 él nos dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vivir en el Espíritu. Y dice Romanos 8, 1 al 16, voy a leer del 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué se sentía condenado Pablo? Porque viene diciendo en el 7 todo lo que él quiere hacer, pero no lo puede hacer. Entonces él dice, ahora pues ya no tengo condenación para los que están en Cristo, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Viene a decirnos y a hacernos recapacitar de que ya no hay condenación. Una de las primeras cosas que nos ocurre a nosotros es que cuando pecamos, ¿qué nos pasa? Viene la culpa. La culpabilidad hace que ni tan siquiera tengamos ganas de buscar a Dios, que ni tan siquiera tengamos ganas de ir a la iglesia, mucho menos hablarle a un hermano y decirle, fíjate que esto hice, ¿qué va a decir de mí? Entonces el apóstol Pablo viene y dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Él viene a hacernos una reflexión y dice, porque en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, amén. ¿Qué me ha librado? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, oiga eso, el Espíritu con E mayúscula, lo que está significando el Espíritu Santo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Un trabalenguas para nosotros. Pero cuando le entendemos que lo que era imposible para la ley, porque la ley decía, no robarás. Entonces ya sabíamos que hay un pecado que dice, no robará. Y lo primero que hacía era robar. Entonces la ley ya nos estaba diciendo lo que no teníamos que hacer. Pero como estamos en la carne, nosotros decíamos, no tengo que hacerlo, y era como que más lo terminábamos haciendo. Lo que nos sucede ahora por decirle robar, pero muchos de nosotros nos cuestan diferentes pecados. Y ojo, es como que si el enemigo tuviera un pecado especial para usted, que no es el del otro. El del otro dice, no, pero tú tienes que ser fuerte, tienes que hacer esto.
Pero claro, no tiene el pecado del otro, no tiene la debilidad, si podemos decir, del otro, pero tiene su propia debilidad. Entonces muchas veces no podemos juzgar, porque cada quien tiene su propia debilidad. Y a su forma, a su temperamento y a su manera. A nosotros, simple y sencillamente, de no juzgarnos los unos a los otros. Porque yo decía la vez pasada, si juzgamos, nos encontramos en la balanza, en el tequel de Dios. Porque para una balanza es fácil hablar, pero está el otro lado. La balanza no puede estar solo con un solo lado. Entonces, tenemos que no culpar, sino que cada quien va peleando su propia debilidad. Cada quien va luchando con uno mismo. Así que Romanos sigue diciendo, 8:4 al 7 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, oiga esa parte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo ando yo? Yo no ando conforme a la carne, porque yo no quiero pecar. Yo quiero ser esclava de Jesús. Yo quiero perseverar en las cosas de Dios. Pero dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en la carne. ¿Cómo yo voy a saber cómo estoy yo? Porque los que son de la carne van a pensar en las cosas de la carne. Y los que son los hijos van a pensar en las cosas espirituales y van a andar. Miren, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Aleluya. O sea que yo pequé, me enojé. Tengo que pensar que estoy mal yo. Tengo que rendirme yo. Tengo que ver cómo estoy yo. Porque estoy pensando en las cosas espirituales. Entonces tengo que ir al Señor y rendirme. Y decirle, claro, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿y si mañana lo hago? ¿Qué va a pasar si mañana lo hago? Tengo que ser como ese metal templado que va a perseverar y va a luchar para hacer rendir esta carne, no con mis fuerzas, porque lo dice más adelante. Me encontré un versículo que me gustó mucho y le dije, aleluya, no lo había visto así. Es a través del Espíritu Santo, es a través de Él. Yo sola no puedo, no podemos. Porque terminamos en la carne todos. Así que dice, sigue diciendo, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. El ocuparme de la carne es muerte, y muerte espiritual en esta vida y en la venidera, que es lo grave. Pero el ocuparme del Espíritu es vida y es paz. Nos da dos cosas ahí. Nos da vida en el Espíritu y nos da paz. Que qué rico sentirse en paz uno, que nadie lo acusa, que nadie va a decir, mira, esto pasó, esto hiciste. Creo de que uno de los placeres hermosos en la palabra es la paz que el Señor nos da. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, que ya fuimos a ver todo lo que eran las obras de la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué pueden? No, tampoco pueden sujetarse. Por más que querramos, los designios de Dios, dice, de la carne son enemistad contra Dios. Ya lo sabemos. Eso por más que nos digan y el Espíritu nos recuerde una y otra vez, nosotros ya sabemos cómo estamos y que no es bueno estar en la carne. Pero como
hay algo fuerte en nosotros que es lo que tenemos que rendir todos los días, que es la parte que nos cuesta a nosotros. Tenemos que rendir todos los días esta carne, estos pensamientos, las actitudes, las acciones, el caminar, todo tengo que rendirlo todos los días para poder caminar y perseverar hasta el final. Sigue diciendo Romanos 8, del 8 al 10 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren lo que nos dice la palabra. ¿Yo vivo según la carne? A veces vivo según la carne. Entonces, si yo vivo según la carne, no puedo, por más que yo quiera, no puedo agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Viene el apóstol Pablo a decir, mire quién era el que estaba hablando, alguien que sabe lo que ha pasado, alguien que ha luchado con él mismo, y dice él: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, hace un salve ahí, diciendo: miren, los que son del Espíritu, ustedes son hijos de Dios, entonces ustedes son hijos. Pero si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno de nosotros no lo tiene, no es de Él. ¿Cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Cuando me redarguye. Cuando todo lo que yo voy a hacer pequé, pero me duele haber pecado. Me siente lo que he hecho. Ojo, ahí está el Espíritu Santo. Pero si hago y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y es más, me deleito en hacer las cosas, ahí no mora el Espíritu Santo. Por más que queramos, no mora. ¿Por qué? Porque ya me estoy deleitando de hacer las obras de la carne, y ahí no mora un Espíritu. El Espíritu Santo está cuando yo digo: pequé, fallé, voy a volver a levantarme, voy a volver como el hijo pródigo, ¿verdad? Me volveré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces sigue diciendo el 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Aleluya. Qué hermoso saber que tenemos a ese Espíritu Santo que nos inquieta, que nos transforma, que si pecamos nos va a hacer ver que no estamos bien. Esa lucha constante que nosotros llevamos solo la podemos ver a través del Espíritu Santo. Romanos 8, 11 al 13 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, que levantó a Jesús, mora en vosotros. ¿Qué Espíritu levantó a Jesús? El Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y si Él mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, mire cómo concluye él: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, no somos deudores para esta carne. No soy deudor para mis pensamientos, para los pecados que he cometido. No. Yo soy comprada con la sangre de Cristo. Yo tengo una deuda con Cristo Jesús. ¿De qué? ¿Cuál es mi deuda? De portarme bien, de ser obediente, de luchar por este cuerpo.
por luchar, por portarme bien todos los días. Romanos 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son guiados? Todos los hijos de Dios van a tener esa guianza y no va a haber necesidad que el hermano venga a decirle, mire hermano, usted está fallando en esto. No, el Espíritu que mora dentro de ti te va a hablar y te va a hacer sentir cómo estás tú. Porque muy fácil es decir, no, a mí el Espíritu no me habla. No, el Espíritu nos habla. Nos habla muchas veces y nos dice cómo estamos nosotros. Entonces, vayamos, porque si somos hijos, el Espíritu nos va a guiar, que dice la palabra que Él nos guiará a toda verdad. 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, yo no he recibido un espíritu con E pequeña, que usted tiene ahí con E pequeña, un espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El que está arraigado a nuestro cuerpo, el que me esclaviza a hacer las cosas de la carne. Yo no recibí ese espíritu. No sé si usted lo recibió, pero yo no lo recibí. De parte de Dios recibimos un espíritu, el cual dice, nos vivificará. ¡Wow! Y ese es clave para nosotros. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, otra vez con E minúscula, por el cual clamamos, Abba, Padre. No sé usted cuántas veces en lo secular ha ido con su papá y le dice, papá, mira, esto necesito, esto quiero, y su papá va a estar ahí siempre. Pero cuántas veces ha ido con su papá y le ha dicho, papito, cuánto te necesito, cuánto anhela mi alma estar bien delante de ti. ¿Cuántos no hemos ido delante de Dios? Y dice, por el cual clamamos. Si tan siquiera pudiéramos clamar y decirle, papito, te necesito entregar todo lo que todavía está en mi carne, lo que lucho constantemente, estos pensamientos en los cuales yo lucho, los que juzgamos, aquellos que todos se lo metemos a todos los demás, y nosotros, muy bien, gracias, somos perfectos. Entonces, ¿qué tenemos? No, soy yo, es a mí que me cuesta, yo me sujeto mi cuerpo y lo llevo a servidumbre y lo hago mi esclavo. Mire, 3 cosas. ¡Wow! Si pudiéramos nosotros, creo que tuviéramos ese dominio propio y pudiéramos sujetarnos al poder, al Espíritu Santo. El Espíritu, dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que le decía, no hay nadie que nos pueda decir, tú no eres hijo de Dios, si yo sé cómo estoy. Si yo sé que el Espíritu mismo me da a mí testimonio, o sea, a mi espíritu, de que yo soy una hija de Dios. Sí podré tener errores, sí podré caer, pero persevero y le digo, Señor, ayúdame en mi debilidad, enséñame a caminar, condúceme tú, porque si me dejo conducir de la carne, le aseguro que no vamos a llegar lejos. ¿Cómo actúa la tentación? Piensan en las cosas de la carne, lo que vimos en Romanos 5:8. Piensan, Pablo nos da una manera fácil, dice, de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. El ver simplemente en qué cosas piensa nuestra mente
La mente es el campo de batalla estratégico donde luchan la carne y el espíritu. Simple y sencillamente, con que nosotros vayamos y nos preguntemos en qué está pensando nuestra mente en este momento. En que estoy cansado, tengo sueño, ya termine, ya me voy, en lo que voy a hacer mañana, en el trabajo. ¿En qué estoy pensando en este momento? Nos sucede muchas veces. Entonces dice, Él da una manera fácil para que miremos en dónde estamos caminando. Mire qué hermoso, la estrategia es dónde lucha la carne y dónde lucha el espíritu. ¿Qué estoy pasando? ¿Qué estoy viviendo yo? No tengo que dejarme ganar por todo eso. ¿Cómo actúa la tentación? Por medio del Espíritu Santo sometemos nuestra carne. Es la única manera. Porque por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuando hacemos morir las obras de la carne, forzando a la carne pecaminosa a someterse al Espíritu, nosotros debemos hacerlo por el Espíritu. De otra manera seremos como los fariseos, hipócritas. ¿Cómo? Pues yo muy bien, hoy me puse mi faldita, esto, aparento súper, muy bien. ¿De qué sirve si yo voy a ver cómo está mi interior? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi caminar? ¿Cómo está mi actuar? Si yo voy ahí, ¿es que podrá estar el Espíritu dentro de mí? ¡Wow! Son cosas que nosotros tendríamos que verlas. Aparentamos lo que no somos. Aparentamos y todos nos vemos bien bonitos. Venimos a la iglesia, hoy ya vengo a la iglesia. Para aquellos que dicen que todo en la iglesia, todo, solo hay santos y perfectos, pues todos venimos a la iglesia y todos vamos luchando. Les digo con toda sinceridad, todos vamos luchando para perseverar hasta el final. Amén. Así que el Espíritu Santo nos guía. Y es hermoso ver cómo el Espíritu Santo nos ha ido guiando a la iglesia y a cada uno de nosotros. ¿A qué? A arrepentirnos. A que antes eran todos santos y no se les podía decir nada. Y no, hoy tenemos que ver cómo estoy yo, cómo está mi arrepentimiento, cómo está mi obediencia, cómo estoy yo trabajando para Dios. Dice, el Espíritu nos guía a arrepentirnos, a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús. A la verdad, el Espíritu nos guía a la verdad, a ver cómo estoy, a buscar, escudriñar, a arrepentirme cada día de todo lo que yo hago. El Espíritu me guía al amor, que estoy amando antes que a Dios. Porque muy fácil es amar en el cuerpo, en lo secular o en la carne. Pero ¿y en el espíritu? ¿Cómo estoy amando yo? ¿Estoy rindiéndome? Porque si la palabra de Dios dice, una de las cosas hermosas que yo veo en la palabra es que Él dice que nos amó dando su vida por nosotros. Entonces su amor fue sacrificial. Entonces, ¿cómo amo yo? ¿Soy capaz de amar de esa manera? Y es ahí donde nosotros decimos, no creo. Si somos sinceros vamos a decir, no, es difícil amar de esa manera, sacrificialmente. Yo me voy a sacrificar yo, porque el otro duerma, no. ¿Verdad? Somos así, somos dados a eso. Pero lo que nos está pidiendo es que podamos nosotros amar. El amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el amor
solo lo puedo llevar a través del Espíritu. Yo con mi amor, con el amor en la carne, no puedo. Pero con el amor de Cristo Jesús sí puedo avanzar. La santidad, a ser útiles. Mire, el Espíritu nos guía a ser útiles en lo que vayamos a hacer. Entonces, una de las cosas que, no sé si se las apunté, pero les quería hablar una parte de cómo en la Biblia encontramos personas que tuvieron fallos en cuanto a la obra de su carne, en cuanto a lo que vivieron ellos. Déjenme ver si se las consigo porque se los quería. Ya encontramos algunas ilustraciones en la Biblia y eso no se los puse en la diapositiva, pero vemos que tuvieron la ausencia de ese dominio y vemos a Eva, que fue una de las primeras, lamentablemente. Dice, la falta de dominio propio en Eva hizo que comiera la fruta prohibida. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando vamos a Génesis, nosotros leemos, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mire lo que le llevó a hacer el no tener ese dominio propio en ella. Ella vino, dice, y vio, y es lo primero que nosotros hacemos en la carne, mirar, y después codició para alcanzar sabiduría, porque muchos dicen, no, es que tenemos que probar, tenemos que ver, tenemos que hacer. No, hay muchas fallas que nosotros hacemos por querer hacer lo que los demás hacen. Y eso tendríamos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, porque detrás de usted hay muchos que lo están viendo y dicen, él es hija de Dios, él es hijo de Dios. Entonces estamos dando muchas veces malos testimonios. Y dice, y tomó de su fruto, dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Entonces nos damos cuenta de que hubo la falta de dominio propio que hubo en Caín al matar a su hermano Abel, la falta de dominio propio que hubo en Moisés al matar al egipcio antes de tiempo, antes de que el tiempo se diera para que él pudiera ir a conquistar esos 40 años que trabajó en el desierto y después regresó. También vemos a Sansón, la falta de dominio que tuvo Sansón cuando él perdió su fuerza y su propósito. ¿Qué fue lo que sucedió? El amor a las mujeres y el amor a Dalila. Eso fue muy fuerte, esa parte, y perdió mucho del propósito que el Señor le había puesto. Encontramos también a un Salomón que tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Y nos damos cuenta en Primera de Reyes 11:3 dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. ¡Wow! Entonces, ¿cuántas cosas no pudiéramos hacer nosotros si no desviáramos nuestro corazón? Imagínense en esa parte, 300 reinas, 700 reinas y 300 concubinas. O sea, ¡wow! ¿No? Ni uno podemos, van a decir los matrimonios. Pero sin embargo, ¡qué fuerza! 300, sí, 3 meses y algo para que le pudiera llegar el turno a cada una de las reinas. ¡Wow! Entonces nos damos cuenta cómo muchas veces el dominio propio que nosotros no tenemos ha llegado a estorbar muchas veces las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros.
En Romanos, yo le prometí un versículo que encontré, en Romanos 8:23, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 21 para que puedan entender. 8:21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, guarda esa palabra, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, Espíritus con E mayúscula, Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Oiga esta parte: la redención de nuestro cuerpo. ¡Wow! Esa frase a mí me abrió. ¿Por qué? Porque entonces llega un momento específico en el cual va a ser la redención de este cuerpo de bajeza, de este cuerpo que nosotros vamos peleando. Esa batalla que se da entre el cuerpo y el espíritu, llega un momento dado en el 21 donde dice: libertad de la esclavitud de la corrupción. Yo voy a ser liberada de la corrupción de mi cuerpo para poder tener, cuando dicen redención, la palabra redención es acción y efecto o libertad. ¡Wow! Llega un momento dado en el cual vamos a tener una redención de este cuerpo de bajeza. Ahora, ¿qué tengo que hacer hoy día? Lucharlo, pelearlo, sujetarlo, esclavizarlo a la obediencia de Cristo Jesús, a través del Espíritu. Yo sola no lo puedo pelear. Conclusión: si quiero andar por el Espíritu, tengo que hacer morir las obras de la carne a través del poder del Espíritu Santo y forzarnos cada día por dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Hemos estado leyendo y hemos estado estudiando a través del pastor Josué, que estuvo enseñándonos todos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y dominio propio al final. Todos esos frutos tendríamos nosotros que darlos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos pide, no sé si les traje ese, pero nos pide y nos dice en la palabra de Dios en Mateo, dice una parte que nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, pero dice que nosotros somos ese árbol que da un fruto bueno. El árbol bueno va a dar un fruto bueno, pero el árbol malo, dice, va a dar un fruto malo. Entonces, ahí nos muestra que muchos de nosotros tenemos que dar un fruto digno de ese arrepentimiento, que primero esfuerzo mi cuerpo, pero que al final sé que es a través del Espíritu Santo que se da. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que usted ha venido en esta hora a rendirse a Dios, y eso es lo importante. Hemos venido todos a decirle: Señor, nos rendimos a ti. Sabemos que nos cuesta, sabemos que luchamos todos, sabemos lo difícil que es esa batalla que llevamos entre el cuerpo y el espíritu, pero también sabemos que hay un momento de redención el cual se dará en el cuerpo, y que sabemos que día tras día el Espíritu que mora en mí va a hacerme caminar, va a hacerme perseverar en las cosas del Señor. Que por más que yo quiera,
hacerlo, no lo voy a poder hacer. Pero que si me rindo y se lo dejo todo a ese Espíritu Santo y clamo a Él y le digo: papá, ya no puedo. Aquel que fuma, aquel que está en el alcohol, aquel que tiene problemas sexuales, problemas en su mente. Muchas veces decimos: yo ya no quiero hacer eso. Lo podemos hacer rendir a través del Espíritu Santo. Podemos hacerlo morir a través del Espíritu. Él es el único que nos va a ayudar. Y una y otra vez rendirnos delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Nos rendimos delante de ti. Rendimos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, Padre. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto te necesitamos a ti, Espíritu? Que nos hables, que nos redarguyas. Poder rendirnos cada día delante de ti. Hoy venimos humillados y venimos diciéndote: Señor, queremos ser esclavos tuyos. Que esos frutos que hemos estado estudiando todos estos meses atrás puedan estar en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu nos haga fuertes. Que tu Espíritu nos muestre cómo estamos cada uno delante de ti. Sé que te fallamos, Señor. Nadie es perfecto delante de ti. Sé que tú tienes control total de cada uno. Y lo único que tú quieres es que podamos humillarnos delante de ti. Que podamos decirte: ya no puedo más. Sé tú obrando en cada uno de nosotros. Es lo que tú quieres, Señor. Así que en esta mañana, Padre, creo que nadie es perfecto. Y solo venimos a rendirnos y a decirte: necesitamos tu ayuda. Necesitamos que seas tú hablándonos, redarguyéndonos. Inquieta nuestras mentes y nuestros corazones a buscarte. ¿En qué momento nosotros perdimos esos momentos de búsqueda, esos momentos de adoración, esos momentos de buscarte a ti? Es que fue a través de la carne, del pecado, de la lucha que llevábamos. ¿Qué fue lo que nos pasó, Padre? En esta mañana, mi Dios, nos rendimos todos. Todos nos humillamos delante de ti. Te damos las gracias, Señor, porque hemos aprendido de los frutos de tu Espíritu Santo. Y solo pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que nos transformes, que podamos llegar al arrepentimiento. Enséñanos a caminar, pero a caminar en el Espíritu. Enséñanos a vivir conforme tú quieres que lo hagamos, Padre. Estamos cansados de todo el pecado que mora en el mundo y en nosotros. Te necesitamos a ti. Por eso en esta mañana nos rendimos todos. Como un solo cuerpo nos rendimos a ti. Cada uno que ha traído una necesidad, Padre, también la presentamos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por esa misericordia tan grande, porque estás con cada uno de nosotros, Padre. Te pido que en cada uno ese dominio propio, esa templanza, Señor, y cada uno de los demás frutos pueda morar. Podamos dar esos frutos dignos que tú nos estás pidiendo y
que tú nos guíes, Padre. Guíanos, Señor. Te necesitamos en esta hora. Te lo rogamos, papá. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Que nuestro pensar sea para ti. Que como hijos tuyos podamos vivir conforme a tu Espíritu. Gracias en esta mañana, mi Dios. Gracias por todo lo que tú haces. Tu iglesia nada más te da la honra, la gloria y la alabanza. Te pertenece a ti, mi Dios, por siempre, Padre. Aleluya. A ti damos gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo.